Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Más que interesante. Información alternativa, ciencia, realidades, lo que no se difunde. Queremos compartir la historia de la criminalización de una planta, la marihuana. A través de este informe histórico tal vez se entenderá por qué la marihuana es ilegal, cuáles fueron los intereses detrás de esta medida y por qué en la escuela y liceos intentaron inculcar sin éxito la idea de que consumir cannabis es malo. Probablemente tú eres una de las miles de personas que seguimos preguntándonos el porqué de la prohibición de la marihuana. Más allá de lo ridículo que resulta, si se mira objetivamente, el que los sistemas gubernamentales se hayan autoasignado el poder de prohibir nuestra interacción con una planta, lo cierto es que si nos remitimos a los efectos de la cannabis en la salud física y social, la interrogante se vuelve aún más notable. ¿Por qué es ilegal consumir marihuana si múltiples estudios han confirmado que sus efectos son menos dañinos que los de consumir tabaco para el organismo humano y que sus consecuencias sociales son notablemente menos negativas que las del consumo de alcohol? ¿Por qué se prohíbe el cultivo de esta planta si está comprobado que puede aportar múltiples beneficios desde el plano medicinal hasta la manufactura de productos imprescindibles como el papel, la ropa o incluso proveer de elementos necesarios para la construcción y la gastronomía? A continuación repasaremos algunos datos históricos que ponen en evidencia el valor que otorgaban las sociedades a esta planta previo a su prohibición. La mayoría de estos datos que corresponden a Estados Unidos, ya que este fue el país principal promotor de su prohibición a nivel mundial. Pueden beneficiarse a través de fuentes de conocimientos tradicionalmente legítimas como la Enciclopedia Británica, lo cual, por cierto, durante 150 años fue impresa en papel de cáñamo. Todos los libros de textos escolares en Estados Unidos estaban impresos en papel de cáñamo hasta 1830. Los primeros mapas, Biblias e incluso la Constitución de Estados Unidos fueron impresas en papel de cáñamo. En algunos estados era obligatorio el cultivo de cáñamo. En los siglos XVI y XVII, debido a los enormes beneficios de esta planta, implicaba como materia prima. El cáñamo fue fundamental para la navegación durante siglos, ya que el 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran elaboradas con este material. Previo a la introducción del algodón en 1820, el 80% de la ropa y telas en general eran elaboradas a partir de esta planta. Los primeros registros de cultivo de cáñamo datan de hace por lo menos 5.000 años en la antigua China. La mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet y muchos otros se pintaron sobre canvas hechos a base de cáñamo. En 1916, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos predijo que para 1940 todos los libros serían impresos en cáñamo, lo cual implicaría que no se tendrían que talar más árboles. Un dato que impresiona y está confirmado que en una hectárea cultivada de cáñamo produce 4 veces más papel que la misma área plantando árboles, y que el proceso de extracción requiere de entre 4 y 7 veces menos esfuerzo en maquinaria, lo cual se produce a su vez en menor contaminación. Algunas de las pinturas, barnices de mayor calidad eran elaboradas a partir de la semilla del cannabis hasta 1930. Henry Ford
fundador de la armadora de coches del mismo nombre, construyó su primer modelo de automóvil utilizando cáñamo como principal materia prima y estaba diseñado para operar con combustible también generado a partir de esta planta. Criminalización de la marihuana. En Estados Unidos tuvo sus primeros antecedentes en 1906. En el Distrito de Columbia, con la primer regularización en torno al cultivo de esta planta. Posteriormente siguieron Massachusetts en 1911, Nueva York 1914, Maine 1914, mientras que en 1913 California pasó la primera ley de prohibición de la marihuana. Texas 1919, Nevada 1923, Oregón 1923, Washington 1923, Arkansas 1923 y Nebraska 1927. En 1936, Estados Unidos prohibió ante el resto del mundo, a través de su Federal Bear Narcotic, un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada con la marihuana, la coca y el opio, incluidas su cultivo, producción, manufacturación y distribución, con excepción de contextos médicos y científicos. El artículo 2 de esta Convención invitaba a todos los firmantes a castigar severamente, en particular con penas que implican la privación de la libertad de todas aquellas personas que se involucraran en estas actividades. Sin embargo, muchos países presentes se negaron a suscribir ciertos apartados del tratado y Estados Unidos, principal motor de la convención, se negó a firmar, alegando la flaqueza del resto de las naciones, sobre todo en asuntos relacionados con la extradición y la confiscación de bienes ligados al tráfico de drogas. Al analizar la historia se puede percibir como un gesto bastante raro, incluso esquizofrénico, la transformación de posiciones de Estados Unidos frente a la marihuana. Súbitamente, Estados Unidos pasó de vivir un romance con el cannabis a promover energéticamente su prohibición, castigo y cuasi satanización. Sin duda existe un eslabón perdido que no aparece en la historia oficial y que tiene que ver con la presión de las corporaciones, esas abstractas, todas poderosas entidades que hoy controlan buena parte del planeta y que ya a principios del siglo XX comenzaban a consolidarse como una fuerza aún más influyente que el propio gobierno mismo. Corporaciones versus cannabis. Como pueden ver, la cannabis es una planta flexible, multifacética y con diversas cualidades. A partir de ella se puede generar desde combustible y aceites comestibles hasta ropa y todo tipo de telas, pasando por cuerdas y por supuesto papel. Sin embargo, precisamente estas bondades de la planta eran las que más incomodaban a las corporaciones que estaban monetizando frenéticamente mercados como el del abastecimiento del papel industrial, el algodón y los hidrocarburos. Al parecer, en un principio fueron principalmente dos corporaciones las que se volcaron por completo para promover la prohibición de esta planta: DuPont y la Hearst Company, propiedad de William Randolph Hearst, en que se inspiró el film de Citizen Kane. El banquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero del gobierno del presidente Hoover, era uno de los principales inversionistas de DuPont, actualmente una de las mayores corporaciones del mundo, y que en la época de 1920 a 1940 estaba consolidándose en el negocio de los petroquímicos y de los polímeros. Para ambas ramas del mercado, el cannabis consultaba una seria amenaza, pues que esta planta podría derivarse tanto fibras naturales que redujeran el consumo del nylon, uno de los productos claves de DuPont de esos años, como de combustible vegetal que amenazaba su apuesta por los hidrocarburos. En este sentido, DuPont tenía claro que una de las primeras de sus estrategias de mercado tenían que anular la presencia del cáñamo. Siendo secretario de Tesoro, Mellon influyó para que el sobrino Hearst
fuese nombrado en 1930 como el primer comisionado federal de narcóticos. Y a pesar de que el cabildeo en contra de la cannabis ya llevaba poco más de 2 décadas, lo cierto es que no fue hasta que Ansinger llegó al FBM cuando la verdadera guerra comenzó. Por otro lado, la otra industria que se sentía gravemente amenazada por la presencia del cáñamo era la papelera. La compañía Hearst controlaba buena parte de la producción del papel e incluso era el principal proveedor del área de productos de papel de la hoy multinacional Kimberly-Clark. Un despiadado hombre de negocios no tardó en darse cuenta, al igual que DuPont, de la necesidad de eliminar el cáñamo del mercado y junto a otros empresarios presionaron al gobierno para que se criminalizara por completo el cultivo de esta planta. Incluso Hearst, el legendario magnate de los medios impresos, puso a disposición su ejército de diarios para promover una campaña cultural contra el cannabis, y como parte de esta iniciativa se adoptó por primera vez el nombre de marihuana, una palabra con fonética recordable, breve y precisa, para designar a esta ahora diabólica planta. Por cierto, un término que hasta entonces era solamente utilizado en el argot popular de México. Otro actor que desempeñó un papel fundamental en este proceso fue la ya entonces consolidada industria del tabaco. En esa época la cultura americana ya había adoptado integralmente el consumo cotidiano de cigarrillos. Sin embargo, las grandes tabacaleras habían comprobado que el consumo de tabaco entre la población que fumaba cannabis era menor que en aquellos que solo consumían su producto. Por otro lado, los fumadores de esta planta jamás se someterían a un mercado industrial, ya que era relativamente fácil cultivarla caseramente y autoabastecerse el consumo personal, sin recurrir a una marca industrial. Por el contrario, la siembra de tabaco era mucho más compleja y requería de una extensión de tierra suficiente para cultivarse, y no solo de un par de macetas, tomando en cuenta esto y ante un poco futuro comercial que se percibía del cannabis. Las grandes tabacaleras no dudaron en apoyar la cruzada en contra de la marihuana. Aunque no ha sido comprobado, se dice que Ansinger se reunía con algunos de los más poderosos empresarios del momento, entre ellos obviamente representantes de las tabacaleras DuPont y el propio W.R. Hearst, una guerra frontal contra la marihuana y diseñar una campaña mediática que imprimiera el imaginario colectivo con una nueva idea. La marihuana es una planta nociva para la salud y para la sociedad, y su consumo y cultivo y distribución deberían ser tenazmente descalificado, denunciado y perseguido. A continuación se instauró una de las mayores cruzadas de manipulación mediática de la historia. Decenas de diarios se empeñaron en desatar los horrores de la marihuana y la población aprendió de esta planta era responsable directo de todo tipo de sucesos negativos, desde asesinatos y accidentes automovilísticos hasta la pérdida de la moral. El cine también participó, se unió a la campaña con varias películas, todas ellas promoviendo la satanización de la marihuana. Y aunque lo hacían de una manera que hoy nos parece cómica y altamente caricaturesca, lo cierto es que fue una movida bastante eficiente para generar una percepción profundamente negativa entre la población. Básicamente el discurso giraba en torno a conceptos bastante rudimentarios, pero que para la sociedad de ese momento fueron más que suficientes: un narcótico violento, efectos multidestructivos, un enemigo público, etc. En poco tiempo que la movilización mediática de Estados Unidos en contra del cannabis comenzara a impactar en la población de otros países, y esto sumado a la dominante influencia política de la Unión Europea en su escenario internacional, derivó en que eventualmente la gran mayoría de los países fueron adoptando medidas y discursos similares. Con el tiempo, la legislación anti-marihuana fueron sofisticadamente endureciéndose hasta nuestros días. Actualmente, si bien
es ya prácticamente imposible convencer a una persona con los mismos principios, argumentos sobre lo que originalmente se fundió la campaña de desprestigio contra la granja. Lo cierto es que el marco legal ha sido afinado para obstaculizar la posibilidad de legalizarla y también la propaganda ha sido refinada, pero en ningún momento ha cesado. Basta recordar las pasadas votaciones en California, donde incluso en contra de todos los pronósticos no se logró legalizar. Pero también con el tiempo se sumó un nuevo personaje a las agendas detrás de la criminalización de la marihuana, la enorme cantidad de dinero generada a través del narcotráfico. Y sin ir tan lejos como considerar algunas teorías que afirman que detrás de este mercado, a fin de cuentas, se encuentra una monumental red de lavado de dinero orquestada a partir de las instituciones como la CIA y el Vaticano. Lo cierto es que en un sistema completamente volcado al mercado, en donde la conveniente o nociva naturaleza de un fenómeno social o medioambiental se mide exclusivamente a partir de un criterio financiero, resulta objetivamente obvio que el gran mercado de drogas, acelerador del mundo, a fin de cuentas no debe de molestar a los principales promotores de este sistema, gobiernos, corporaciones, incluso instituciones religiosas. Esta información que acabamos de compartir tal vez no contribuya significativamente a que se rediseñe la posición legal frente a esta planta, pero al menos sí favorecer el equilibrio en la percepción cultural que hemos forjado a través de lo que nos enseñaron y también haber escuchado en campañas antidrogas y en las películas, en el cine y televisión. Y en todo caso, la próxima vez que te cuestiones cómo es posible que la marihuana sea ilegal, tu pregunta ya está contestada y como siempre intervienen corporaciones multinacionales, los dueños económicos del mundo.